Es Edwin, ¿qué? Edwin, ¿qué? Edwin. Bueno, pues un placer estar con ustedes en este su programa preferido, El Criadero. Y gracias por hacernos el favor de escucharnos, en este caso, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Pues no sé cómo agradecerles, solamente decirles que estamos satisfechos por su participación como radioescuchas. Gracias por ello. Y gracias a los que hacen posible este programa, en la Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara y Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, en controles técnicos Edwin de la Cruz, en la producción Brandon Cruz y en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Y agradecer también a los difusores de apoyo, 104.7 Lagos de Moreno, 104.7 Cortlán, 105.5 Ameca y 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Teléfonos en cabina 341 41 333 45, 341 41 333 45. Recuerden que también tenemos las redes sociales @Radio UDG Ciudad Guzmán y en Facebook nos pueden encontrar. Así es que hoy nuevamente comprometiendo al biólogo Eduardo, quisimos hacer un segundo programa porque hay muchas cosas todavía que platicar de lo que es aventura con botas. Y para ello me permito presentar al biólogo Eduardo Castro Espíndola, propietario de la empresa Aventura con Botas. Decíamos que ya lleva un poquito más de un año y medio aproximadamente, y pues nuevamente agradecido contigo, Lalo, por estar nuevamente aquí con nosotros y platicarnos tu pasión, que es la aventura. Muchas gracias también por invitarme. Y sí, la aventura es grandiosa como ya lo habíamos platicado. Interesante. Lalo, el programa anterior nos quedamos, yo quería seguir platicando, pero desafortunadamente el tiempo en radio es limitado y no nos permite expandernos, ¿no? Por eso nuevamente tu invitación. Pero nos quedamos en lo maravilloso que es nuestro México, ciertas áreas, que hay un punto importante en tu empresa, que es conocer lo que no se conoce. Conocer áreas que poco han sido visitadas, porque si bien es cierto, pues a veces aglomeración de personas en ciertos tipos de sitios que visitamos provoca deterioro. Si tú te fijas, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán o de Uxmal, o las del Sol y la Luna aquí en México, o las de Michoacán, de Tzintzuntzan, o las de Colima, que tenemos aquí cerquitas en Colima, sí. Pirámides. A mí me encanta acudir a zonas arqueológicas, sobre todo porque voy viendo las arquitecturas totalmente diferentes, huachimontones aquí también que tenemos cerca, ciertas detalles en la arquitectura, la historia que nos comentan, el entorno que tú ves y situaciones de ese tipo, ¿no? Que son importantes, que no solamente es visitar, sino es conocer, aprender y respetar el entorno. Sé que dejaron de subir, por ejemplo, las pirámides de Uxmal porque se estaba deteriorando los escalones, algo por el estilo, tengo conocimiento, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, de hecho se prohibieron en Teotihuacán la subida a las pirámides por lo mismo. El paso de la gente va erosionando por las rocas, entonces pues si de por sí ya tienes erosión con aire y con agua, que es erosión natural, ahora imagínate que esté un paso de gente continuo en esa zona, pues obviamente va a terminar de erosionando ese lugar. Igual, no, en cualquier lugar hacemos un impacto, pero qué mejor de hacer un impacto consciente en el cual va a ser el mínimo impacto hacia el ambiente. Porque en general el solamente hecho de estar viviendo generamos un impacto, pero minimizarlo lo más posible como seres humanos para dejar un mundo mejor para nuestras descendencias, ¿no?
Eso es parte de la esencia de Aventura con Botas. Y hay ciertos sitios, por ejemplo, Sierra de Órganos que estaban mencionando en Zacatecas, es un sitio en donde la erosión conforme el paso de los miles de años generaron unas estructuras que parecen unos órganos, los órganos que son como de las iglesias. Son unas estructuras enormes, unos paisajes fantásticos. De hecho, pasamos por una cueva para subir a uno de estos puntos más altos. No, hombre, las vistas desde arriba son espectaculares porque ves un panorama, ves toda la sierra, ves la planicie tanto de Zacatecas como de Durango, porque estamos ahí en el inter entre Zacatecas y Durango, y es maravilloso. La verdad es que ese lugar es poco conocido, y la que nos da la guía allá, porque tenemos una guía local allá, es una bióloga también, justamente. Entonces siempre tratamos de buscar gente que nos apoye, pero que sea especialista, exactamente, de la comunidad. Llevar también, es parte de la intención de Aventura con Botas, llevar economía a esos lugares en donde son poco visitados por el turismo, y más por ejemplo Zacatecas o Michoacán, que por la actualidad que está viviendo el azote de, digámoslo, criminalidad hasta cierto punto, pues la gente deja de ir a esos sitios. Lo más común que uno viaja es Vallarta, Cancún, ¿qué te gusta? Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, la Huasteca Potosina, ¿no? Real del 14. Son los sitios más comunes que la gente viaja, y es donde más gente hay, es donde más turismo hay. Pero la intención de Aventura con Botas es no llevarte al mismo lugar donde 20, 30 agencias de viajes te van a estar llevando, porque pues obviamente ahí ya hay un mercado que se está teniendo, y nosotros no buscamos ese tipo de mercado. Nosotros buscamos experiencias, sobre todo de la gente que le encanta su paz interna, que la gente que le gusta estar consigo mismo sin tanta gente, que le ingenta estar con la gente, vaya la redundancia. Pero habemos personas que, bueno, a mí en lo personal, no sé si a ti te pasa, que cuando a veces vamos a un lugar y visitamos ciertas zonas, a veces tienes que hacer fila, a veces tienes que tener mucha gente a tu lado, y eso te llena como de estrés, te llena como de cierto, en vez de disfrutar, te llena como de, ay no, hay mucha gente, etcétera. Nosotros buscamos principalmente zonas que no sean tan concurridas, y lugares en donde no haya tanta gente, o si lo hay, por ejemplo en el caso de Mariposa Monarca, cuando vamos, a veces hay mucha gente, vamos en un horario en donde hay poca gente, que es un horario matutino. Antes de las 8 de la mañana ya estamos ingresando al santuario, para las 12 de la tarde, que es cuando están llegando más cantidad de gente, nosotros ya no estemos en ese lugar. Entonces es lo que buscamos, que la gente conecte con la naturaleza, pero a la vez que la gente tenga como este acercamiento y no tenga un mundo de gente a nuestro alrededor. Entonces por eso buscamos sitios en los cuales vas a tener como esta paz espiritual, conexión con la naturaleza mayor, ¿no? Fíjate, yo tenía el concepto así, cuando vi Sierra de Órganos, pensé que eran órganos de pitalleros, órganos, cactus, pues, sí. cactáceas. Pero ahorita que me lo dices, entonces son formaciones rocosas. ¿Qué tipo de roca será esa? Porque para subir no es como las que tenemos en ciertas zonas aquí, que es piedra caliza, que se desbarata fácilmente. No, fíjate, la realidad es que desconozco mucho de rocas, no soy como un experto, pero es roca un poco más dura, la verdad o sea, no implica un riesgo. No implica un riesgo. Las zonas, ya hay un sendero, de hecho se hace sendero interpretativo. Este sendero ya está marcado por la misma comunidad, y de hecho por CONAM. De hecho nosotros pedimos permiso a CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, porque es una área natural protegida. Tanto Sierra de Órganos como Sierra Manantlán como Sierra Gorda, nosotros hacemos permiso ante CONAM para que podamos ingresar a esos sitios, y se paga un impuesto para poder prevalecer ahí. Entonces ya hay ciertas zonas marcadas en donde podemos estar pasando, y que no afectemos a
al ecosistema. Ujú. Entonces, de hecho, tiene ciertas prohibiciones. No nos permiten, por ejemplo, extraer ni siquiera una roca, ni siquiera un insecto, nada. O sea, son muy estrictos en esa parte y llevamos a cabo ese reglamento porque conocemos que cualquier mínimo detalle puede estar afectando a los ecosistemas. Y algo bastante interesante de Sierra de Órganos es que es un mundo totalmente diferente. Y hay una película en su tiempo, si no mal recuerdo, eran de los 70s, que se grabó ahí por parte de los Beatles. Se grabó esa escena, creo que se llama, no la he visto la película, me la han mencionado y de hecho he visto un par de cortos de esa misma película, a lo mejor aquí algún radio escucha sabrá de qué película estoy hablando, pero si no mal recuerdo es Cavernícolas contra dinosaurios, algo así se llama esa película. Es bastante interesante y sale Ringo Starr en esa película, salen algunos personajes de los Beatles en esa película y es bastante interesante que ese lugar fue escogido por tener características diferentes al resto del mundo. Entonces, si ustedes van a quedar maravillados. No vi que contemplaran, por ejemplo, la zona del silencio aquí ¿es en Sonora o es en Zacatecas? Ajá, sí, es en Sonora, en la parte de Sonora. Fíjate que como nosotros estamos teniendo viajes, pero son de 2 días, nosotros contemplamos viajes de fin de semana para que podamos ir y además nos movemos en camioneta Sprinter, en la cual pues tenemos cierta facilidad a ciertos lugares de acceso pues, que no podemos tener, por ejemplo, con un autobús o además esto nos permite tener grupos reducidos, como te menciono. Una de las características de Aventura con Botas es de que no vas a tener más de 20 gentes con nosotros, máximo 15 personas, pero porque es la capacidad de la camioneta. Y nos han dicho, ¿y por qué no metes camiones? Sí podríamos, pero la esencia es esa, que sea la menor cantidad de personas que tengamos, o sea, que sean suficientes, no ni muy pocas ni muchas, las suficientes para que puedan tener un disfrute. Y sobre todo, de cualquier manera, poder manejar tiempos, momentos y situaciones que en su momento se pueden dar, ¿no? Situaciones fortuitas. Que alguien sea alérgico a alguno de las plantas o productos, o el hecho, también la emoción enferma, Sí. sí, que se pongan muy alegres. Hay áreas, Lalo, que son enigmáticas, como tú lo decías, los volcanes, las luminarias, las 7 luminarias que te comentabas, por ejemplo la Sierra de Manantlán, que guarda muchos animales todavía en cierta conservación, ¿no? Pasan muchos ríos, que es increíble, fíjate. Por ejemplo, yo conocí Chacala, que es una población de ahí, Sí. enclavada en la Sierra de Manantlán, que pasa por ahí el río Marabasco, Sí. y se junta con el río de Minatitlán, que van a desembocar ahí en Manzanillo. Entonces, ahorita platicamos de eso porque sí me emociona comentar este tipo de situaciones cuando uno las vive, ¿no? Vamos al primer corte y continuamos. Sí, conozco. Sí. Una vez me decía, no me acuerdo quién, decía, sí, el río que pasa se llama Marabasco. ¿Cómo conoces? Porque estaba ahí. Sí, no, es fantástico todos los lugares. Sí. Bueno, nuevamente estamos con ustedes platicando aquí. Yo, Lalo, me emociono porque son lugares que conozco. Sí. Son lugares que se te permite. Ahí lo que me llamó mucho la atención de este río, por ejemplo, en temporada de aguas es un río enorme, ¿sí? Porque hay un puente que tiene aproximadamente 30 metros y cuando hay temporada de aguas casi llega al nivel. Sí, pero hay unas rocas enormes que yo creo que pesarán 4 o 5 toneladas, ¿no? Sí. Y dices tú eso. Entonces, ¿por qué se le llama Chacala? Porque hay mucho chacal. Entonces, Chacala y la gastronomía ahí es muy rica, muy sabrosa, todo muy natural. Desafortunadamente, fíjate que en partes como es por esta población, obviamente por la afluencia de
visitantes, que no es mucha, tal vez. No hay cocinas económicas, no hay restaurantes. Sí. Lo que tú comentabas hace rato que se me hace bien importante, llevar economía a ese tipo de poblaciones. Yo creo que esa es una actividad empática, Lalo. Sí. Empática, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita con los pueblos mágicos se satura de mucha gente y poca gente está expendiendo sus productos de ahí, de la comunidad. Correcto. Entonces, como que dices, hay que fortalecer nuestra economía. Siempre se ha dicho, consume lo local, y eso es, ¿no? Entonces, a mí se me hace la Sierra Manantlán, todas las sierras de nuestro México son maravillosas. Sí, lo que tú comentas, no hay que extraer ni animales, ni árboles o plantas de forma general, ni rocas en su momento, porque pues para mí en el estado de Jalisco no hay problema, pero si lo llevo a otro estado, a lo mejor sí hay problema. Correcto. Sí, a veces impacta muchísimo el que tú lleves un insecto de un sitio a otro, porque ese insecto, si ya está cargado y comienza a llegar a otro sitio, va a desplazar el nicho ecológico en donde se encuentra. ¿Qué es un nicho ecológico? El lugar en que habita ese organismo y que tiene esa interacción con el mismo ecosistema. Entonces, hay, por ejemplo, vamos a poner, vaya la redundancia de ejemplo, el pez león, que fue un pez introducido de Australia aquí a las zonas de México, en Cancún y toda esa zona. Ya es una plaga como tal, porque este pez está desplazando otras especies. Entonces se está entrando en un nicho que no le pertenece, y eso perjudica a todos los organismos que ahí se encuentran. De hecho, se paga muy bien el que tú cases a ese tipo de organismos. ¿Por qué? Porque lo que se trata es evitar organismos que se introducen a un sitio que no, que son animales exóticos. Entonces, podemos tener de ejemplo el Plecostomus, que es otro organismo que es una plaga aquí en nuestro país. Y pues bueno, así podemos tener muchísimas especies, y es un fenómeno que le dicen el fenómeno Nemo, porque introduces especies. Le dicen fenómeno Nemo porque mucha gente a partir de la película Nemo empezó a liberar especies porque creían que eran mejor en ese hábitat cuando no tenía nada que ver en ese hábitat. Entonces, pues esto perjudica más que beneficiar. Si quieren hacer una liberación correcta de un animal, no lo hagan en cualquier sitio, más bien infórmense, vayan con el biólogo que esté especializado en su zona. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos la unidad de rescate de fauna silvestre, y ahí pueden dejar a su organismo y ellos sabrán en dónde reubicarlo, si es que se puede reubicar, ¿no? Entonces hay varios... Y en este caso, Lalo, un espécimen de esos lo condenas a veces a la muerte. A la muerte, totalmente. ¿Por qué? Porque una vez me trajeron aquí en la institución una salamandra muy bonita, y le digo, ¿y esta dónde la capturaste, dónde trajiste? No, es que se vino en un viaje de madera. Le digo, pues aquí no tenemos las condiciones para eso. Es un espécimen que se va a morir, sí. A menos que hablemos al zoológico de Guadalajara o al rescate de fauna en Guadalajara para ver qué posibilidades tiene, pero también ellos están limitados en cierto tipo de especímenes, ¿no? Sí, claro, totalmente. Hubo un tiempo que hice voluntariado en el CIPS, que era el Centro de Investigación Vida Silvestre, que por parte del gobierno lo cerraron y que después se convirtió en rescate de fauna, ahí en Tlajumulco. Ahora lo tiene a cargo el biólogo Cayo, se me fue su nombre, pero se apellida Cayo. Entonces, sí, claro, a veces cuando yo estaba de voluntariado nos llevaban muchas especies que decíamos, oye, ¿qué le hacemos? De por sí el gobierno no da los recursos suficientes para poder mantener a todos, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces ellos mismos a veces tienen complicaciones, y lo mejor es liberarlos, los que se pueden liberar.
va a depender mucho de las condiciones de cada organismo. Hay organismos que no se van a poder liberar porque no es su sitio, porque están dañados en cuanto, por ejemplo, las aves. Conocemos que las aves son muy delicadas en cuanto a sus alas, y una vez que se llega a fracturar una ala, no vuelven a volar las aves. Entonces, a veces tenemos aves de esas situaciones donde ya no van a poder sobrevivir en su medio ambiente, y lo mejor es tenerlos en cautiverio hasta y darle la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, ellos ya determinarán cuál será la mejor situación de cada uno de los organismos, pero claro, lo mejor es llevarlos a estas instituciones en donde pueden dar como ese veredicto y darle la mejor calidad al organismo, ¿no? Luego hay otro riesgo, Lalo. Hay otro riesgo, y creo que, si no mal recuerdo, me llegó así la información, como decimos en pasillo, de cuando se quemó Villa Primavera. Okay. Que mucha gente que andaba haciendo rescate, que por humanidad, por empatía, anduvieron recogiendo los animales que estaban lesionados, y creo que varias personas salieron positivos a rabia. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos con esta parte de las enfermedades zoonóticas. ¿Qué quiere decir una enfermedad zoonótica? Que es transmisible esa enfermedad de un animal al humano o del humano al animal. Entonces, tanto nosotros nos podemos enfermar como podemos nosotros enfermar a los animales. ¿Sí? Por ejemplo, hay organismos, como en el caso de los anfibios, que como tienen respiración cutánea, esto puede hacer que absorban muy rápido los químicos. Y si tú tienes, por ejemplo, bloqueador, o si tú tienes cremas en las manos, puedes llegar a transmitirle esos químicos al organismo y lo puedes perjudicar al grado de que lo puedes matar con solo el hecho de tocarlo. Entonces, tanto nosotros podemos perjudicar al animal, como el animal puede perjudicarnos a nosotros. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasó con el COVID? Que fue una enfermedad transmisible de un murciélago, o bueno, eso es lo que nos mencionan, de un murciélago al humano, y fue una enfermedad zoonótica. Sí, muchas. Por eso comento yo eso, ¿no? Que a veces se nos hace fácil andar tocando. Sí, hay animales, lo mencionaste, anfibios, por ejemplo la rana venenosa, Sí. esa que afortunadamente creo que no tenemos en México. En México no, estamos en Brasil. Desde Costa Rica, bueno, desde la selva Lacandona, si no mal recuerdo, pero es muy poco lo que tenemos nosotros, hacia el sur, que sería Centroamérica hasta Brasil. No la tenemos. Entonces son animales muy bonitos, sí. Son unos colores muy vivos. Dices tú, ay, qué bonito, me lo voy a llevar para mi casa, ¿no? Sí. Entonces, detalles de ese tipo, a eso me refería, lo que tú decías de estas coralillo, ¿no? Que a veces, no, yo ya me sé los patrones de colores, no es venenosa. Y luego hay mitos, aprovechando que eres herpetólogo, mitos que se van en torno a eso, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, que es que la coralillo pica por los colores. Sí, totalmente, o que pica por la cola, o que se quitan las glándulas para poder beber el agua, sí, todos esos mitos que nos llegan a decir que realmente pues una serpiente no va a picar por los colores o por la cola. De hecho, es totalmente falso. Los reptiles lo más que pueden llegar a hacer es transmitir el veneno por medio de los colmillos que llegan a tener. Y esto depende, hay unos que tienen los colmillos atrás de veneno, otros en medio y otros adelante, y pues cada uno tiene su nombre, como solenoglifos o pistoglifos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las coralillo, tienen que estar mordiendo porque sus dientes están en la parte de atrás. Los colmillos que inyectan el veneno están en la parte de atrás, entonces tienen que estar masticando para poder inyectar el veneno. Caso contrario de los vipéridos, que de vipéridos tenemos aquí en México o en Jalisco, de la serpiente cascabel, ¿no? Y también tenemos Aquixtrodon, se me fue el nombre común, la cantil, la serpiente cantil, que también tiene colmillos largos, y una vez que inyecta veneno puede nada más dar una mordida y te inyecta el veneno muy rápidamente, a diferencia del coralillo, ¿sí? Entonces, es conocer. Solamente si tú llegas a ver un reptil, pues lo mejor es alejarse, porque el 90% de los reptiles, bueno, de las serpientes que llegas a ver, el 90% no son venenosas, el 10% sí. Entonces, que tú conozcas o no, pues
no va a determinar que sea o no sea venenosa. Lo mejor es dejarlo ahí y que se retire, ¿no? En este caso, Lalo, bueno, estoy aprovechándote, que ya estás aquí, en este caso, por ejemplo, si habrá la transmisión de algún problema, o si es una serpiente no venenosa, que le llamamos nosotros comúnmente culebras, Sí. ¿sí? A la mordida no te inocula nada. No te inocula Más bien nada. no te inocula veneno, pero sí te inocula cierto tipo de microorganismos. Puede haber bacterias, puede haber ciertos virus que tengan en la boca, sobre todo, por ejemplo, el tétano es muy común a veces en fauna silvestre, y si tú llegas a presentar una mordida de cualquier organismo, y si no es venenoso, lo mejor es tener la inyección, bueno, la vacuna contra el tétano, porque eso sí, ahí existe esa bacteria en la mayoría de los organismos de fauna, pues. ¿Sí? Entonces, esos son los cuidados que debemos tener. ¿Habrá algún animal que por el hecho de tocarlo pueda transferirte a alguna toxina? Solamente es el caso de ranas o algunas salamandras, pero estamos hablando que existe nada más en Centro o Suramérica. En el caso de Norteamérica no existe ninguno, o sea, en todo México no hay ningún organismo que el solamente hecho de tocarlo nos transmita veneno. Entonces, de eso no se preocupe. Sí, que eso es importante, ¿no? Pero que sí, puede existir otro tipo de riesgos. Por ejemplo, hay cuidados que a veces no entendemos, no limitamos. En las zonas protegidas de, por ejemplo, Sierra Manantlán, está limitado, por no decir prohibido, el llevar mascotas, Lalo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Fíjate que en el caso de perros o gatos, que es lo más común, llegan a hacer depredaciones. Llegan a cazar, por ejemplo, aves, llegan a cazar ardillas, llegan a cazar, le dicen también cuatí o tiene otro nombre, zarigüeya, no es zarigüeya. Bueno, el cuatí, no sé si lo ubicas, el cuatí, mapaches, este tipo de organismos llegan a cazar estos mamíferos o en su caso lagartijas, pueden llegar a cazar a pequeñas aves y muchas de ellas pueden estar dentro de la NOM 059 que es el organismo que regula cuáles son los organismos que tienen, por ejemplo, están en peligro de extinción, protección especial, etcétera. Y hay ciertos organismos que pueden estar en peligro de extinción, por ejemplo, todos los citácidos, que son pericos y guacamayas, en México, todos están en peligro de extinción, por lo mismo de la caza inmoderada, y además meterles perros o gatos a esas zonas, pues va a hacer que depreden esos organismos y bajen las poblaciones, y esto puede llegar hasta una extinción de especies, ¿no? Igual, limitado, prohibido el dejar comida. Sí, totalmente. Sí, porque las comidas pueden traer, por ejemplo, algunos vegetales o algunas frutas, pueden traer semillas y esto puede llegar a inocular, etcétera, y pueden traer prejuicios a esas zonas, ¿no? O sea, todo que sea externo a ese ecosistema puede perjudicar o puede enfermar tanto a animales como a plantas. Y que son de los cuidados y de la enseñanza que debemos de tener, ¿no? Decían también por qué mascotas, ¿no? En caso de hablar de cánidos, porque pues hay coyotes, hay lobos en zona y los orines de cualquier manera marcan territorio, ¿no? Marcan territorio. Sí. Entonces, detalles de esos, no es que uno niegue la convivencia de la felicidad de la mascota con la familia, sí, pero ¿no? Son los riesgos que creo que el daño es un poquito mayor al respecto, ¿no? Y hay zonas en donde sí se podría dar, pero hay zonas en donde no. Entonces es importante hacer énfasis de que en esta zona sí podrías llevar a tu mascota y hay sitios en donde sí y hay sitios donde no, ¿verdad? Entonces, bueno, eso son recomendaciones que también emite Aventura con Botas al momento para que puedan entender el por qué no deben de llevarse mascotas, el por qué los cuidados, el por qué la basura. Muchas de las ocasiones, Lalo y yo decía, es cuestión de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, por ejemplo, el volcán, aquí que nosotros lo tenemos cerquitas, a mí me ha tocado ir y a veces ocasionalmente encuentro latas de cerveza, latas de refresco,
papel sanitario, encuentro envolturas de galletas, de pan, de estas tantas cosas que yo creo que finalmente Sí. podemos recogerlas, llevarla a un lugar adecuado, evitar seguir diseminando este tipo de Sí, cosas que claro, no son totalmente. propias de esa zona, ¿verdad? Sí, Lalo, vamos a nuestro siguiente corte, continuamos. ¿Cómo te sientes? bien. ¿Con Todo batería? así. ¿Mande? ¿Con batería? Sí, como te ¿Cómo cree que está saliendo? ¿Está saliendo bien? Bien, sí. Sí. Es que si tú te fijas, le estamos metiendo conocimientos Sí. propios de tu carrera. ¿Te parece? Creo que hacen un viaje a hongos. Pues lo vamos a poner el de Tapalpa. Ah. Nuevamente estamos con ustedes aquí platicando con el propietario de Aventura con Botas, con Lalo, con Eduardo. Lalo, dentro de los viajes que ustedes proporcionan, hay uno específicamente que me ha llamado la atención. Una es porque yo ya lo he hecho. Lo he hecho, hemos ido con radio a grabar lo que es la Feria del Congo en Juanacatlán, aquí cerca de Tapalpa. Hemos ido a la Feria del Hongo en Tapalpa también a grabar, y ahí nos tocó la oportunidad de ir a hacer colecta de hongos. Correcto. En este caso, el viaje que ustedes ofrecen es colectar hongos, solamente conocer los hongos, visitar las áreas donde hay hongo. Mira, nosotros vamos a una área en donde es una área que tiene muchos hongos. Vamos, colectamos, hacemos colecta de hongos. Ojo, hay que aclarar algo bastante importante aquí en cuanto a los hongos, porque a lo mejor iban a pensar, están diciendo que hay que proteger y ustedes están haciendo colecta de hongos. Sí, aquí en el caso de los hongos, el hongo real está debajo de la tierra. Los hongos son organismos que crecen de forma radial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Crecen en círculo, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las veces nosotros no vemos a ese hongo. El organismo está ahí, en la tierra, está enterrado, pero nosotros no lo vemos. Y cuando es época de lluvias, ellos sacan unas estructuras que nosotros le llamamos cuerpo fructífero, que ahí es donde se encuentran las esporas y es ahí como se reproducen. Entonces lo que vemos normalmente es una estructura que sale, avienta esporas y se seca. Entonces esas estructuras, después de que saquen todas las esporas, ya no es funcional para el hongo. Entonces por eso se hace la colecta de hongos y no afectamos al organismo. Entonces lo que es importante hacer aquí, o que nosotros hacemos, es le pegamos al sombrerito para esparcir las esporas, y una vez que ya no tenga esporas, nos llevamos el hongo para poder hacer consumo de él, en el caso de hongos comestibles, ¿no? Fíjate que eso que comentas es importante, ¿no? Porque equivocadamente, falta de información, decimos el hongo es ese. Correcto. Sí, cuando el hongo realmente es subterráneo, ¿verdad? Es subterráneo. Y es en lugares donde hay mucha materia orgánica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los hongos es muy diferente al reino plantae, que son las plantas. En el caso de los hongos, ellos consumen de otros organismos. Caso contrario de los autótrofos, que son las plantas, que generan su propio alimento. Entonces, en el caso de los hongos, que son heterótrofos, que consumen otros organismos, tienen que estar enterrados para digerir la materia orgánica que se encuentra en ese sitio y poderla consumir, ¿no? Entonces, por eso el hongo nosotros no lo vemos. A lo mejor podemos ver el micelio. El micelio es la parte estructural del hongo. Si nosotros levantamos a veces una roca y se ve como tipo telaraña, pero no es telaraña, ese es el hongo, ¿sí? Se ve blanquizco. Esos son los hongos que están debajo de la tierra. Entonces, ese micelio, crece de forma radial, y en los alrededores es donde crece este cuerpo fructífero, que es lo que podemos llegar a consumir dependiendo de qué tipo de hongo sea. Hay hongos comestibles que a mí en lo personal hay uno que me fascina mucho, que se llama Lactarius indigo. Es muy delicioso, yo lo he probado varias veces, pero es un hongo que es simbiótico con un pino. Entonces, como hay una simbiosis en raíz, no puede ser cultivado, por eso no es comercializado,
porque tiene que ir uno al monte y recogerlo. Entonces, esta labor de recoger hongos en el monte pues saldría muy caro en vez de cultivarlo, por eso no se vende este tipo de hongos, pero son sabrosos. En este caso, obviamente hay regionalismos, ¿no? Para mencionar los hongos. Sí, totalmente. Y me supongo que aunque sea la misma especie, hay características que van a diferir de acuerdo al lugar. Sí, puede haber regionalismos, por ejemplo, en el caso de, hay un hongo, se me fue ahorita el nombre, Amanita muscaria, ya me acordé, que por ejemplo esa también existe en Europa y en Europa es alucinógeno, pero en México es totalmente tóxico. Entonces en México o en América ese hongo puede llegar a causar, o sea, literalmente si tú te lo comes, te mueres. O sea, no hay como tal un antídoto para que puedas sobrevivir a ese hongo. Entonces es importante conocer. Hay mitos en torno a los hongos, Lalo. El decir, colores vivos son tóxicos. Si son amargos son tóxicos. Exacto, sí, no, es un mundo, en el caso de los hongos, no hay nada más que llevar a un especialista que conozca de los hongos porque hongos hay muchísimos y hay muchos que se parecen, entonces si tú no colectas el correcto y si tú no consumes el correcto, puedes llegar a morir. O sea, esto es en serio, llegan a haber hongos que son muy tóxicos, que en cuestión de un día o de incluso de hasta horas puedes llegar a fallecer por lo mismo. Entonces es importante el conocimiento del mismo hongo. Hay hongos que se parecen mucho, mucho, mucho y uno es totalmente comestible y otro es totalmente tóxico. Entonces difieren de ciertas características morfológicas y si tú no lo llegas a conocer esas características morfológicas que diferencian uno de otro, mejor no lo consumas. Que eso es importante, ¿no? Que también a veces las mismas personas dicen, no, mira, si tú lo cocinas con mucha sal, con ajo, se le quita lo tóxico. Yo creo que eso es falso. Eso es falso en su mayoría, a excepción de unas partes de especies, en el caso de las ramarias. En el caso de las ramarias, que es una parte de los hongos, sí puede suceder esto, pero es un proceso el cual tienes que llevar para quitarle la toxicidad. Pero no, menciono otra vez, no es todos los hongos, solamente unos pocos hongos y hay que conocerlos. Si tú llegas a hacer esto con cualquier hongo, no te va a funcionar. Entonces es importante conocerlo. Y sobre todo, comentas, si no hay especialista, bueno, habrá personas de ahí de la misma comunidad que toda su vida han colectado hongos, saben, sí. Y yo creo que los ha hecho expertos, ¿no? Sí, hay mucha gente que conoce mucho de hongos y que la misma gente de la comunidad sabe, este es venenoso, este es alucinógeno y este es comestible. Entonces, agárrate y hasta ellos mismos saben cuáles y te los venden, ¿no? Pero hay gente que conoce y que es de la misma comunidad. Y sobre todo, fíjate, cuando fuimos a Juanacatlán, la feria del Congo, decía yo, ¿por qué Congo? Y pues así lo mencionan, el Congo. Y nos llevaron a la parte gastronómica del consumo de hongos. Entonces había unos, nos daba unos y decían, prueben este hongo asado al brasero y pues sabía carne. Dices, Sí, ¿qué hay no es unos carne? hongos, Me están engañando, ¿no? hay unos hongos muy deliciosos, por ejemplo, las orelias, que son hongos que parecen orejas y que crecen en los árboles. Entonces, literalmente tú estás viendo como una oreja incrustada en un árbol. Y también esos son muy sabrosos. La verdad es que hay un sinfín de hongos muy sabrosos. Nosotros hacemos el de Tapalpa, en donde vamos dos biólogos y hacemos colecta de hongos y les decimos, miren, estos son los hongos que son venenosos, estos hongos pueden ser alucinógenos y estos son hongos comestibles y hacemos una degustación de estos hongos en cierta época del año. Lo hacemos más o menos en agosto, que es cuando están plenas lluvias, que es el mejor mes. De hecho, le dicen hongosto por lo mismo. Curioso, ¿eh? Sí. Curioso. Otra parte donde pueda uno disfrutar de esta estancia. Ok, hay un lugar. Me mencionabas, Lalo, lo de la playa. Ok, sí, claro. También tenemos un
una ida a la playa. Bueno, tenemos 3 sitios en playa que acampamos, pero uno de estos sitios a mí en lo personal me es magnífico. Se llama Playa La Llorona en Michoacán. Playa La Llorona en Michoacán es una playa la cual es totalmente virgen, es una playa con una extensión significativa y acampamos en esa zona. En esa zona no tenemos señal de celular y además en esta zona hay desove de tortuga marina. Trabajamos con la comunidad porque la misma comunidad protege a la tortuga marina y ayuda a la liberación de la tortuga marina. De hecho, no hay campamento tortuguero como tal. Esperemos próximamente llegar a un acuerdo con la comunidad y ver si hay posibilidad de generar un campamento tortuguero ahí para beneficio de la misma comunidad, ¿no? Pero es maravilloso, es la zona con más actividad de tortuga marina que yo he visto. En una noche hemos presenciado hasta 30, 40 tortugas marinas. O sea, el desazove de esas tortugas en esa sitio. No, y el cuidarlo es no depredar, ¿verdad? Porque Totalmente. recuerda cómo hace varios años se vendía el huevo de tortuga porque tenía ciertos efectos de tipo sexual, milagroso que para los recién casados y que etc, ¿no? Sí. O la tortuga en birria y cosas por el estilo, ¿no? Sí, totalmente. Pues vaya, la carne de tortuga no es afrodisíaca como lo dicen. Realmente te vas a ver igual que el pollo, digamos. Y aparte, si tú llegas a consumirla, pues estás generando un crimen porque está dentro de las normas oficiales mexicanas y está en protección. Entonces, si tú llegas a matar un animal que está en protección, puedes llegar a ir a la cárcel. Y son, creo que 6 años de cárcel por matar o contrabandear un organismo que esté protegido. Hablemos de todos los pericos, esto es importante, todos los pericos en México están protegidos, guacamayas también, todas están protegidas y no te pueden vender papeles a menos, en el caso de guacamayas hay ciertos organismos que sí podrían venderte con papeles, pero es muy raro y sobre todo son muy caros cuando tienen papeles. Entonces eviten consumir este tipo de organismos, tanto todas las guacamayas, tortugas marinas. Hay muchas serpientes que están dentro de la NUM 059 y están en protección o están en peligro de extinción. Entonces evitemos depredar y hacer que se extingan estos organismos, que de hecho México es megadiverso, es de los países más megadiversos en el mundo. Entonces, pues cuidémoslo, básicamente. Entonces quiere decir, por lo tanto, que, Lalo, que si murió una tortuga y que ya nomás encontré el caparazón, no me lo puedo traer porque No. puedo yo incurrir en esa... Exactamente, si tú te traes el caparazón de una tortuga marina y te llega a ver la Guardia Nacional o te llega a ver el ejército o un policía y te lo llegan a ver a alguna persona, puedes ir directamente a la cárcel por guardar un organismo o estar con parte de un organismo en peligro de extinción. Entonces, bueno, esos detalles los comento, Lalo, porque puede incluso meter a tu empresa en un problema. En un problema si se llega sí, a dar. si no te diste cuenta, yo me traigo, por ejemplo, no sé, algún organismo protegido y me lo descubren ahí, problemas para la empresa. Sí, Vamos al siguiente corte, continuamos. Ahorita qué rápido se fue el tiempo. ¿Ya es el corto? Sí. Qué rápido. Rápido. Ya sé. Pero, ¿qué más? Ya que serán como las... Van a ser las 3. ¿Las 3? Ajá. Qué rápido. Sí. Bueno, nuevamente estamos con ustedes y lo que yo decía, el tiempo en radio es limitado, Lalo. Seguimos platicando tantas y tantas maravillas. Qué bueno que hay empresas que nos inviten, que sí tienen un costo, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena porque la sensación, la cercanía, el disfrutar, la felicidad que puedes sentir en ese momento, el recordar,
porque siempre, no sé, platícanos algo chusco que te haya sucedido en otros viajes, alguna situación risoria que suele suceder, ¿no? Suele suceder. Sí, Por sí. ejemplo, nosotros con mi mujer fuimos a pasear aquí a Hidalgo, a los puentes colgantes. Ujú. Se llama el Rincón del Chico. Sí. Es un pueblo minero. Está el Rincón del Grande, el Rincón del Chico. El Rincón del Chico hay una empresa ahí también que hace campamentos, que hace senderismo y otras cosas, ¿no? Incluso me llamó mucho la atención de esta empresa que los lleva a lo que son las barrancas, Ujú. donde hay escaleras y de todo eso. Sí. Y yo decía, pues ahí está solamente gente profesional en ese aspecto, ¿no? Sí, Y totalmente. que no se panique. Y nos fuimos a los puentes colgantes y en la noche, porque son iluminados. Sí. Y el más alto, que tiene 30 metros y una longitud de 60 metros, pues varios de los que íbamos se entraron en shock. Pues, hay varias historias muy chistosas. Por ejemplo, fuimos a Cuyotlán. En Cuyotlán también se hace liberación de tortuga marina. Y ahí hay un tortugario. Entonces, ahí hacemos un recorrido en lancha, visitamos, etcétera, ¿no? Y algo bastante interesante fue que al momento de llegar al sitio, la persona responsable de este sitio, yo conozco al encargado, eh, él nos renta ahí la zona y nos dice, este lugar es para ti, si llega alguien más, pues se pone de este lado, ¿no? Y es una zona que realmente es una playa, literalmente que no hay casi gente. Entonces llegan unos bañistas que al parecer cada año van a ese sitio y son personas nudistas. Entonces en esa playa hacen como sus ceremonias nudistas, yo no sabía, y iba un niño de 12 años, 14 años más o menos, bueno, ya ni tan niño, ya estaba en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces llegó con la camioneta y de repente, chicos, hay que bajarnos, y de repente ve la mamá y se queda viendo de que están los nudistas ahí, y yo así de, pues, ¿qué hago? Ni modo que me lo lleve a otro sitio. Entonces, ya hablamos con el chico de que, pues, es normal, etcétera, pero las nudistas ahí estaban, o sea, eran chicos y chicas, y pues jóvenes, realmente no eran como viejitos como normalmente las playas nudistas son, ¿no? ¿Verdad? Y fue algo bastante vergonzoso porque fue de, perdón, lo siento, pero bueno, ya después se calmaron las aguas, no hubo ningún inconveniente, ellos no se metieron con nosotros, nosotros no con ellos, y ya en la noche, algo bastante interesante, uno de nuestros compañeros, que es Diego, pues estábamos ahí nosotros en la fogata, ellos en la fogata de enfrente, y llega una chica para invitarnos a unirnos a su fogata, y pues la chica totalmente desnuda, y llega, y Diego se le queda viendo así como escaneándola de arriba abajo, y le dije, hey Diego, acá estamos, porque sí, se le quedó viendo así como que, caray, pues sí, O sea, aguanta. para ellos es muy natural, ¿no? Es muy natural, Es muy natural. correctamente. Para nosotros a lo mejor todavía hay ciertas cosas, ¿no? Ciertos tabús. Anda. Entonces, fue algo chusco eso. Y un último campamento que yo hice para hacer reconocimiento, porque vamos a tener un nuevo campamento a Sierra Gorda. Sierra Gorda es muy interesante y es una área natural protegida, y está dentro de los sitios de biosfera, ¿no? Entonces, es un área muy interesante y muy padre que vamos a visitar. Vamos a ir a acampar en una zona que se llama Cuatro Palos, y ahí los amaneceres se hacen literalmente mar de nubes. Entonces vean las fotos de mar de nubes en Sierra Gorda para que vean lo espectacular que es. Bueno, estábamos acampando ahí en Sierra Gorda, me fui con un compañero para hacer inspección. Normalmente hacemos un campamento de inspección, vamos, visitamos lugares, vemos cómo vamos a armar el itinerario, y justamente desayunamos en Celaya. Los dos comimos o desayunamos, no me acuerdo, mole en ese sitio en Celaya, y ya en el campamento como que nos hizo daño. Entonces, estábamos en el campamento 2, 3 de la mañana, pues no te podrás imaginar lo que se escuchaba en las noches, y pues me desperté, fue de correr rápido hacia el baño,
Y fíjate, me acabo de aliviar de una fractura que tuve. Entonces traía el brazo enyesado y pues salte de rápido de la casa de campaña con una mano. Fue demasiado chusco, ahorita lo cuento y me da risa, pero en ese momento yo ya estaba que se salía todo, ¿no? Ahí te imaginarás. Entonces fue algo bastante curioso, bastante divertido, ¿no? Esa parte, que bueno que no nos tocó con gente, porque si no la gente estaría de, estuvo mala la comida. Nosotros hacemos reconocimiento en los lugares en donde vamos a comer, entonces no comemos en cualquier lugar, ya tenemos nuestros lugares que comemos y de hecho con gastronomía de cada uno de los sitios, ¿no? Porque pues queremos evitar ese tipo de cosas cuando ya estemos en esos lugares. Otra cosa bastante curiosa, otra anécdota también chusca, que estábamos en el volcán Paricutín, ahorita que me estoy acordando, fuimos y les dijimos a los chicos, chicos, no se salgan, va un guía al frente, un guía atrás, y todos van conforme al guía. Entonces, se habían atrasado un poco unos chicos, entonces íbamos, Diego iba en la parte de atrás, yo iba en la parte de enfrente, y nos íbamos esperando poco a poco. Y hubo unos chicos que no nos avisaron que iban en la parte del medio, se salieron para hacer del baño. Aquí es importante seguir las indicaciones, esto fue de los primeros campamentos que tuvimos, entonces ya no nos vuelve a pasar, pero fue una anécdota un poco graciosa porque se salieron del sitio sin avisar que iban al baño. Cuando nos encontramos la parte de atrás y la parte de enfrente, ya no los teníamos a los chicos del medio, eran dos chicos, entonces pues nos llaman de que se habían perdido y tuvimos que regresar a buscarlos porque tomaron una ruta diferente y pues esto hizo que se alejaran de la ruta principal, y con GPS, bueno, nos mandaron su ubicación y hablando, gritando para poderlos localizar. Ahorita lo cuento, es demasiado chistoso, pero en su momento sí nos da un poco de temor. Entonces, importante aquí, chicos, si llegan a ir a un sitio con guías o un sitio natural, es importante seguir las recomendaciones de cada uno de los guías y no separarse del grupo, o avisar al guía para que esté enterado de lo que vayan a realizar, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo que hay necesidades, pero se les indica, aquí pueden hacer el baño, aquí no, pero es importante acatar esas indicaciones. No, y lo que tú dices, ¿no? O sea, ya tienes programados los tiempos y dejas un poco más por ciertas situaciones que se pueden dar, y eso hace que retrases las actividades de todos los demás. Totalmente. Y decir, a ver, oye, pues, ¿a quién culpamos, no? Entonces, yo creo que sí es válida la recomendación, es muy importante, y sobre todo que desconocemos áreas, Diego. Aquí sucedió en el volcán, que es platicando con uno de los administrativos de ahí del volcán, decía que le hablaron a las 3 de la mañana para decirle que 30 personas estaban perdidas. Y resulta que iba un camión y pues uno de ellos dijo, yo conozco, por aquí nos podemos ir. Y sí, se fueron por ahí donde él indicó, y afortunadamente llevaban comida y abrigo. Sí. Entonces tú sabes que aquí, por ejemplo, yo les digo, cuando vean la neblina que está descendiendo, bajen porque es una neblina tan espesa que medio metro no se puede ver. Entonces son recomendaciones que debemos de acatar, situaciones que se pueden presentar, pero indistintamente que yo diga, es que pagué y deben de cuidarme, sí, pero yo creo que también es importante el autocuidado, es importante seguir las indicaciones, sobre todo para hacer una estancia feliz, para que sea placentero y no se dé en tragedia como ya ha sucedido en otros tipos de cuestiones, ¿no? Entonces siempre se les pregunta, ¿vas a subir alguna parte al volcán? ¿Eres hipertenso, eres hipotenso, tienes algún problema de este tipo, algo? Ya ha sucedido. Ya ha sucedido que la persona baja, en cuanto se baja el vehículo ya se murió. Entonces, totalmente. ¿Para qué eso, no? Diego, Lalo, Diego es tu compañero de trabajo también, sí, que luego también platicaremos con él de sus experiencias. ¿No me terminaste de decir más de la playa de La Llorona? Playa La Llorona, pues es un sitio bastante interesante, como te mencionaba, es una playa virgen, ahí vamos a estar desconectados con el mundo, literalmente, no vas a tener señal en esos 2 días, y puedes nadar, puedes tener interacción con la tortuga, liberación de tortuga marina. Nosotros lo hacemos de julio a diciembre, que es la temporada en donde empiezan a llegar a desovar las tortugas,
y en diciembre ya no hay desove, pero todavía hay eclosiones de tortuga marina y todavía puede haber liberaciones, ¿no? Ya pasando diciembre ya no hay este tipo de actividad. Tenemos, por ejemplo, este tipo de campamentos que son específicos por temporada, como es tortuga marina, mariposa monarca, que son de ciertas temporadas, y otros que también pueden llegar a ser temporada, por ejemplo Manantlán, pues obviamente es mejor cuando llovió porque se ve más fresco, se ve más húmedo todo. Entonces hay ciertas actividades más de temporada y otras no tanto, pero todo el tiempo tenemos campamentos y queremos que la gente disfrute de cada uno de estos lugares, ¿no? Playa La Llorona también puedes llegar a entrar al mar, es mar abierto, pero hay hay cierta temporada en donde la marea no es tan fuerte y puedes llegar a entrar a nadar. Entonces los llevamos en esas Igual, temporadas. ¿no? Que sepas nadar. Sí, es Si no importante. sabes nadar, lleva tu salvavidas. Literal. Sí, no, en ese tipo de playas, aunque si no sabes nadar, no es recomendable ir con salvavidas porque la misma corriente te va a meter y es muy difícil salirte de esa zona. Entonces, mejor para evitar eso, se les dice, si no saben nadar, nada más los piecitos y hasta ahí. O ya en su tina saquen el agua y se Saquen, exactamente. Entonces es importante también. Diego, ¿algo más que quieras agregar? Lalo, sin Lalo, problemas. Diego, yo no sé, pero ya está pensando Diego en que está haciendo el programa, ¿eh? Claro, claro. Lalo, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, que la aventura, la vida y la aventura solamente se viven una vez. Entonces, ¿se atreven a vivirla? Parte de nuestro Entonces, estén al pendiente. Si gustas, por ejemplo, dar por favor teléfonos y lugar donde puedan buscar más información. Sí, claro, pueden buscarnos en Facebook como Aventura con Botas, también en Instagram Aventura con Botas y en WhatsApp en el número 33 18 94 98 65. Vuelvo a repetir, en Instagram y Facebook como Aventura con Botas. Ahí nos pueden localizar, mandarnos un mensajito o en el WhatsApp 33 18 94 98 65. Y pronto habrá una sucursal aquí en Ciudad Guzmán. Sí, ya estamos trabajando en la sucursal de Guzmán y próximamente también esperamos abrir sucursal el próximo año. También está planeado en Morelia y en Vallarta, pero primero Vallarta antes que Morelia. Entonces, ya tienen todos los datos. Lalo, pues te agradezco mucho. Gracias a usted. Te agradezco mucho este estar espacio. aquí con nosotros y haber platicado, llevarnos un poquito de viaje sin costo. Sin costo, sin sí. costo, porque lo he platicado, ¿verdad? Un viaje imaginario. Dale. Y gracias a los que hacen posible este programa. Su Dirección General de Radio Universidad de Guadalajara y Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, en controles técnicos Edwin de la Cruz, en la producción Brandon Cruz, y en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Y Radio Forras de Apoyo, agradecerles infinitamente. 104.7 Lagos de Moreno, 104.7 Colotlán, 105.5 Ameca y 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Nos escuchamos próximo jueves. Listo. Listo. ¿Cómo andas de tiempo, Lalo? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Vamos a comer? Sí, sin problemas. Vamos. Voy a llevar las tortas ahogadas de aquí de Ciudad Guzmán. ¿Están buenas?